Hermano, hemos visto que el Señor Jesucristo, voy a hablar un pedacito, porque este tema nace desde el momento que nosotros pasamos esa semana que fue la Semana Santa. La Semana Santa que la gente le conoce por todas partes como la Semana Santa. Y nosotros celebramos un culto que se llamó el culto del Domingo de Resurrección. Y todos sabemos que Jesús resucitó y que después apareció vivo a los discípulos, pero muchos ahí se quedan y no saben qué sucedió después. Hoy estamos aquí, han pasado 2000 años que se está predicando el Evangelio, que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, hermano, está llevando esta palabra por ciudades, por aldeas, por pueblitos, en países desarrollados y en países subdesarrollados, en lugares inhóspitos, hermano, en lugares donde uno no se imagina, está llegando la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, que está traducida en más de 2500 idiomas diferentes y dialectos diferentes. Es el único libro en el mundo que está traducido en tantos idiomas, porque el propósito es llevar este mensaje a todas las naciones. Pero ¿dónde nació esto? ¿Dónde nace la iglesia? ¿Qué cosa es la iglesia? La iglesia de Cristo, ¿qué es? Porque Cristo viene. Cristo viene. Y Cristo viene a levantar su iglesia. Entonces, usted puede ver que si camina para un lado va a encontrar iglesia católica. Usted va para allá y encuentra iglesia adventista. Va más allá y encuentra iglesia de los testigos de Jehová. Usted puede ir a diferentes lugares y va a ver un montón de grupos con el nombre iglesia. Nosotros le llamamos iglesia a cualquier grupo religioso, pero el Señor solo tiene una iglesia. Una iglesia. No cualquier grupo que diga iglesia es parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un pueblo, uno, un solo pueblo. Porque usted tiene que saber qué es la iglesia. La iglesia es un pueblo que ha sido redimido con la sangre de Jesús, que ha nacido de nuevo, que ha tenido un cambio y que ahora vive en santidad, de acuerdo a los más altos principios de moral, de conducta, de respeto, de honradez, de justicia. La iglesia de Cristo es un pueblo que está en los 4 ángulos de la tierra. Es un pueblo formado por hombres y mujeres, vamos a decir, de diferentes lenguas, de diferentes tribus, de diferentes países. No tiene un determinado nombre. O sea, la iglesia del movimiento misionero mundial no es la única. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Somos parte, sí. Si nosotros decimos que somos los únicos, cuando usted escucha a alguien que dice, nosotros somos los únicos, eso se llama secta. Esa es una secta. Pero la iglesia de Cristo está formada, compuesta por hombres y mujeres que están en todas partes del mundo, de diferentes países, y que han tenido todos un encuentro con el Cristo resucitado, que han creído que Jesús es el Señor, que han creído que Jesús es el Mesías y que viven no como le da la gana, viven como manda Cristo. Por eso son cristianos, porque manda como manda Cristo. Usted no puede decir que es cristiano y vive andando borracho, tomando, fumando, mintiendo, fornicando, cometiendo adulterio, vendiendo droga,
matando gente porque eres el rey de los sicarios, robando, subiéndote a la moto, metiéndote acá, ranchando el celular. Tú te la das de vivo, de payaso. Tú crees que toda la vida te la vas a pasar de gracioso. Tú no sabes que un día te vas a encontrar con Dios, el Dios que te dio que te da la vida y no te la da para que andes robando y andes metiendo balas por todas partes, porque tienes que saber que un día todos comparecerán ante el trono de Dios. Ahí nadie se va a escapar, ahí no hay abogados habilidosos que arreglen los procesos. Ahí no va a haber, hermano, juicio que se arregle con un juez corrupto, porque el juez es imparcial. El juez, el verdadero, el único, el verdadero juez es Dios. Y Dios no necesita testigos. Dios conoce todas las cosas, alábalo, que vive. Entonces Cristo viene a levantar su iglesia. Quiere decir a todos los hombres y mujeres que están en todos los países que viven de acuerdo a la palabra de Dios, el Jesús viene a recogerlos, nos viene a recoger. Yo me siento parte de la iglesia. Viene Cristo, levanta a todos los niños, ahí sí sean niños de donde sea, y a todos los hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre de Cristo y que su nombre están escritos en el libro del Cordero de Dios. Cristo viene. Y cuando Cristo venga, vendrá hasta las nubes. Y estando en las nubes sonará una trompeta. Y cuando suene la trompeta, los muertos cristianos, o sea, los muertos que fueron parte de la iglesia también y que ahora están muertos y están sepultados, o los incineraron, los tiraron al mar, lo que sea, Dios tiene poder para levantarlos aún del polvo y resucitarán de entre los muertos. Esa se llama la primera resurrección. Viene Cristo, suena la trompeta, los muertos cristianos se levantan y salen y se encuentran con Cristo en la nube. ¿De dónde vienen, pastor? Vienen del paraíso. Están ahí en el paraíso esperando la resurrección de los muertos. Una vez que vengan, resucitan y parten en un abrir y cerrar de ojos. Esto se hace en un instante. Parten, se encuentran con Cristo en la nube y luego nosotros, la iglesia, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, dice primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante, y nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y partiremos y nos encontraremos con Cristo en la nube. Alaba a los que están vivos. Pero, ¿dónde? Ese va a ser el día que la iglesia se vaya. Y ahí nos vamos todos, nos encontramos con Cristo en la nube. Y aquí en la tierra se quedan los que no son parte de la iglesia. O sea, se quedan los que se enfriaron, se quedan todos los pecadores, todos los ladrones, los sicarios, los mentirosos, las autoridades corruptas, los borrachos, adúlteros, fornicarios, estafadores, brujos, homosexuales, maridos de homosexuales, lesbianas y todos los que practican la maldad, los que son avaros, injustos, los mentirosos, los estafadores, todos se quedan. Y se quedan los cristianos hipócritas. Se quedan los cristianos que hablaban groserías, que mentían, que por cualquier cosa no venían al culto. Los cristianos que robaban los diezmos. Los cristianos vanidosos. Los cristianos que les gustaban escuchar la salsa cristiana, el merengue cristiano. Toda la farandulera esa de cristianos que ahora dice que hay artistas cristianos. El único artista se llama Jesucristo. Tú
Tú no te la des de artista, déjate de tonterías, ponte a adorar a Dios. Tírate al piso, arrepiéntete y dile a Cristo que te cambie de verdad. Alaba a los que están vivos. No puede ser, hermano, aquel día. Mucha gente va a decir, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué nosotros no nos fuimos arrebatados? Ni tú ni el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor le tocaba enseñar la verdad. ¿Y por qué hay tantas religiones? Porque no enseñan la verdad. ¿Y por qué no enseñan la verdad? Porque tienen otros intereses. El único interés que tiene que tener un pastor es la salvación de las almas. A un pastor no le debe estar importando la plata, que la ofrenda, que el diezmo, que ven, que siembra, que vas a ser millonario, que para de sufrir. Mentira del diablo. Escucha bien lo que tienes que saber. Tú te arrepientes, tu nombre está escrito en el libro de la vida y acá pasarás aflicción, porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Pero ahora la gente está buscando un evangelio acomodado al mundo, acomodado a la carne. Busca un evangelio rosadito, amarillito. Ahora hay iglesias para gays, hay iglesias para borrachos, para mentirosos, para todo hay. Hasta el cura es borracho. Hay pastores que son unos sinvergüenzas, todo hay. Y a medida que se acerca la venida de Cristo va a ser peor. Pero en medio de tanta gente mala se guarda un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia verdadera de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo, la mujer que pertenece a la iglesia de Cristo, esa mujer no anda mostrando las piernas, no usa minifalda, no usa pantalones apretados, no se pinta el pelo, no se pinta la boca, no se pinta las uñas, ni de la mano ni de los pies. Perdóname, te lo digo, te digo la verdad, cualquiera no es cristiano. Un hombre cristiano no anda con short por la calle, no anda con los pelos que le sale de acá de abajo del brazo. No, que tengo que cargar ladrillos, ponte una camiseta, vístete bien. Y mucho menos el pastor de la iglesia. Andan con ropebaño en la calle, reunión de hermanos de la iglesia, desfile de belleza. A ver la reina de la iglesia, ¿quién es? Con bikini, pasa la reina. Oye, hermano, ese es para vomitar. Si usted me está escuchando y usted está en esa iglesia, sálgase de ese cementerio. Porque Cristo viene a levantar la iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Pero ¿dónde nació? ¿Dónde nació la iglesia? Nació con la primera venida del Espíritu Santo dentro del creyente santificado. Ese es el día que nace la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es una investidura de poder que Dios prometió a su pueblo, a su iglesia, al creyente que vive santificado. Como ya he estado explicando el día de ayer, eso es adicional al nuevo nacimiento. Es adicional, o sea, usted se arrepiente ahora y eso no quiere decir que usted ya tiene el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es. Eso no es. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, es algo que a uno lo transforma de tal manera que todo el mundo se da cuenta que algo te pasó. Porque hay algunas congregaciones que enseñan que en el momento que te arrepientes ya tienes el Espíritu Santo. Hermano, lo tienes como guía, pero no lo tienes como poder. Está con nosotros, pero no está en nosotros. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo entra en la vida del creyente. Y cuando entra, hermano, uno siente un fuego. La Biblia dice en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Vamos a ver. San Juan capítulo 7. Dice el verso 38. Jesús dice, en el último capítulo 7, 37, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie
y alzó la voz. ¿Y qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, sed de Dios, sed de la palabra, sed de conocer más, sed de experiencia con Dios, sed de obedecerle, sed de santidad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice el verso 38, y el que cree en mí, no como te da la gana, sino como dicen las Escrituras. Como dice la Escritura. Si tú crees como dice la Escritura, que no hay que adorar imágenes, que no hay que hablar groserías, que no hay que ser mentiroso, que no hay que ser un carnal, como dice la Escritura, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, siendo fieles. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese río de agua viva? ¿Qué es? Dice ahí, esto dijo, verso 39, esto dijo del Espíritu, y como está con mayúsculas, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Usted lo puede recibir entonces. Los que habían de recibir, los que creen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En aquel momento cuando Jesús dijo eso, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno. ¿Y cuándo fue que vino? El día del Pentecostés. 50 días después de la Pascua, que fue el día que murió Jesús y que resucitó. 50 días después de la Pascua se celebraba el día del Pentecostés. Y como Dios todo lo hace perfecto, el día perfecto, la hora perfecta, escúcheme, Dios no se equivoca. Dios sabe cuándo, a qué hora y cómo y dónde. Todo, tanto las cosas que nos pasan como el día de nuestra muerte. Dice la Biblia que Dios tiene en alta estima la muerte de sus santos. O sea, el día que a nosotros nos toca morir, ese día, ese instante, ese día te toca, ese día está escrito. Nadie se muere ni un día antes ni un día después. El día que le toca, le toca. Y nosotros a veces lloramos y clamamos y preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios dice, porque yo soy Dios. Y porque Él es soberano. Y si Él le da la gana, así lo hace. Entonces, no fue casualidad que cayera el poder del Espíritu Santo ese día. Porque ese era el día donde habían venido, hermano, era como que fue un congreso mundial, porque habían venido de todas las naciones a adorar el día del Pentecostés. Y ese día fue el día que cayó el poder del Espíritu Santo. Quiero que veamos algunos puntos importantes. Vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, viendo el día que el Señor mandó ese poder.